¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Girona de Mitchell, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que veáis calcar sus tácticas en EAFC 24. Este Girona de Mitchell está teniendo un inicio de temporada muy bueno, con un muy buen fútbol, en el cual tratan de sacar el balón, de dominar siempre que pueden, pero siempre también siendo verticales y mirando hacia arriba, y adaptándose siempre a la situación de partido. Como podéis ver, la formación utilizada es un 3-4-2-1, aunque realmente es un 4-3-3 en la realidad, con muchos matices que tiene el Girona, pero la formación base para colocar a los jugadores es el 3-4-2-1, que ha evolucionado a todos estos cambios que hemos hecho. Primeramente, lo que hemos hecho del 3-4-2-1 es adelantar una posición a David López para que esté de medio centro defensivo. A Miguel Gutiérrez lo tendremos de carrilero izquierdo metido por dentro. Y a Couto lo pondremos de medio derecho, pero bastante atrasado. Con Alex García lo pondremos de medio centro. A Iván Martín lo tendremos de medio ofensivo derecho. Y a Sigankov lo tendremos de segundo delantero derecho. Con Dobbik no tocaremos y a Sabio lo pondremos de extremo izquierdo. Importante que calquéis el posicionamiento, porque si no después, tanto en ataque como en defensa, no os funcionará la táctica. Por tanto, muy importante que los coloquéis con el mismo posicionamiento que en el vídeo. Así que si partimos del 4-3-3 básico, que sería un poco la formación inicial del Girona, cuando no tienen el balón y repliegan, se forman en un 4-4-2 con Iván Martín y Dobbik. Forman el doble punta, Sigankov y Sabio por las bandas y doble pivote Alex García y David López, con ya la defensa de 4 con Miguel Gutiérrez, los dos centrales y Couto. The Estadio de Montilivi. I'm Derek Ray, and sitting next to me with his tactics charts at the... Y es que el Girona, cuando ya tiene el balón en un ataque posicional, realmente lo que forma es una especie de 3-3-4 o incluso un 3-1-1-5, donde realmente lo que sucede es David López se mete entre centrales con Blin y Eric García, con Alex García por delante, en esa línea de 3 más 1 que sería Alex García, y después está Miguel Gutiérrez, que normalmente se sitúa en una zona de media punta izquierdo, entre Sabio y Dobbik, aunque a veces la altura es un poco más baja, y Iván Martín, que a veces o está de doble pivote con Alex García prácticamente a la misma altura, o a veces está un poquito más adelantado, con Sigankov, que siempre está mucho más adelantado y entre líneas, y Dobbik de delantero centro con Couto y Sabio abiertos en las bandas. Aunque realmente hemos comentado que a veces es un 3-3-4, ¿por qué? Porque a veces tanto Miguel Gutiérrez como Iván Martín realmente parecen dos mediocentros más junto a Alex García, formando esa línea de 3 de medio campo. Pero en otras ocasiones Miguel Gutiérrez está mucho más adelantado y por eso es un 3-2-5 o un 3-1-1-5, ya que está de media punta izquierdo, y Iván Martín está también un poco más adelantado, dejando solamente de pivote a Alex García. García. Uno de los movimientos que está utilizando últimamente es el de David López entre centrales. Por tanto, cuando el Girona recupera el balón y tiene el balón, se mete entre centrales y Blin y Eric García dan amplitud formando esa línea de 3 con Alex García por delante. Algo que busca mucho el Girona cuando tiene estas posiciones largas de balón y la están tocando los tres centrales más el pivote, lo que intentan, sobre todo, por ejemplo, si la tiene Eric García por un lado, sobre todo por el lado derecho, tratan de filtrar balones desde Eric García para tanto Iván Martín como Sigankov, que están en esa zona entre líneas, y una vez reciben ellos, pues ya pueden hacer un 2 contra 1 al lateral de esa banda o avanzar y progresar la jugada hacia el otro lado. Sigankov. I must say this looks promising. Y al igual lo hacen por la banda izquierda. A veces lo que hacen es acumular por banda derecha y tratan de girarla, y cuando ya reciba Alex García o David López, Miguel Gutiérrez hace ese desmarque en esa zona de media punta izquierda y le ponen el balón, y ya en carrera pues puede hacer un 2 contra 1 también entre Sabio y él contra el lateral del equipo rival.
Lopez. Garcia with it. Teammate and support. Algo que le encanta a este Girona de Michel es los cambios de juego y por tanto lo que tratan es de acumular pases a veces en un lado y filtrar pases por dentro y sobre todo por ejemplo si encuentran a Sigankov, una vez recibe él como es zurdo, hace una conducción hacia adentro y puede hacer un cambio de juego completo hacia Savio que está completamente abierto en banda y con esa gran capacidad de 1 contra 1 recibe el balón y puede desbordar para después sacar un centro y generar peligro. Who can he play it to? Good weight on that pass. Pero es que de igual forma pasa desde la banda izquierda hacia la banda derecha. En algunas ocasiones están tocando por la banda izquierda, acumulan pases y lo que sucede en la banda derecha es que como Sigankov realmente parte como posición de extremo en inicio, cuando se va metiendo hacia adentro arrastra un poco también a su lateral y Couto, que es el lateral derecho, aparece y completamente solo, una vez recibe Sigankov, le hace el 2 contra 1 al lateral y con un pase filtrado Couto pues puede ganar línea de fondo, incluso si tiene posición más interior puede meter gol ya en 1 contra 1. Ivan Martín. Well, the attacking options appear plentiful. Well, sitting deep here, almost inviting the pressure. Sigankov. Artem Dovbyk. And passing it through. Can he finish? Y es que al Girona le gusta mucho también acumular pases por dentro, pero acabar también muchas veces por los lados. ¿Por qué? Porque tiene buenos centradores y sobre todo tiene un delantero centro, ya juegue Dovbyk o juegue Stuani, que son delanteros rematadores. Por tanto, cuando llegan por los lados, tratan de meter esos centros que son muy peligrosos porque tienen grandes rematadores. Y otra de las armas del Girona, que no es una jugada específica, sino simplemente en muchas ocasiones, tanto si roban en contraataque o simplemente Savio tiene bastante espacio para encarar, es un jugador que le gusta mucho el 1 contra 1 y que desborda constantemente y por tanto cuando lo encuentran y tiene espacio, tanto en ataque posicional como en contra, trata de desbordar con diagonales hacia adentro, con encare salga por donde salga y así generar también transiciones y jugadas peligrosas simplemente con su habilidad. Y es que en el aspecto defensivo también es un equipo muy completo y realmente cuando pierde el balón, cuando está haciendo un ataque posicional, tiene mucha gente arriba y por tanto trata de hacer una presión tras pérdida muy alta que a veces es exitosa y también los lleva a meter goles de estos robos arriba. Así que vamos a pasar a las tácticas y en el estilo defensivo presión tras pérdida de balón, ya que queremos recuperar rápidamente. Ancho del equipo 40, defiende bastante estrecho, con profundidad 60, una línea bastante alta, tampoco altísima, pero bastante elevada, con juego en equipo armado lento, queremos sacarla desde atrás, y creación de oportunidades posesión, tratan bastante de tocar el balón, aunque aquí sí que es verdad que podéis probar también balanceado, que también os puede funcionar. En anchura lo pondremos 25 de anchura, bastante estrecho. ¿Por qué? Porque queremos que Miguel Gutiérrez se meta en una zona bastante interior. Y futbolistas a área 7 cuando lleguen a los lados, que se incorpore mucha gente al remate, con lo demás en 3. Así que vamos a pasar a las instrucciones. A porteros, sale por los centros portero líbero, por si ponen balones a la espalda. A los centrales pondremos, bueno, primeramente al pivote, a David López, distancia entre defensores. Esta instrucción es importantísima para que se meta entre los dos centrales y forme esa línea de 3. Cortar líneas de pase, cubrir el centro y delantero creador, que realmente es para que también des salida constantemente. A los dos centrales pondremos a Blin unirse al ataque, ya que en muchas ocasiones suele avanzar un poco más su posición, y a Eric García lo vamos a dejar todo en equilibrado. A Couto le pondremos apoyo a la defensa, ya que queremos que baje como lateral derecho cuando no tenga el balón en el equipo, y quedarse en banda, queremos que esté dando la amplitud completamente en el equipo. Y a Miguel Gutiérrez, que está de lateral izquierdo, la instrucción será unirse al ataque para que avance mucho sin posición, pero con invertido, para que la avance pero por la zona interior. A Aleix García le pondremos quedarse atrás al atacar, quedarse en el borde del área, mantener la posición y cubrir el centro. Va a ser el pivote más posicional, por tanto queremos que esté ahí delante de la línea de 3.
con Iván Martín, quedarse arriba, aquí importantísimo quedarse arriba para que sea en la doble punta con Dovic cuando estamos en defensa, entrar al área por los centros y lo demás en equilibrado. Sigankov, amplitud equilibrado, todo en equilibrado y apoyar la defensa. Importante las instrucciones de apoyo defensivo que las pongáis igual que yo, porque si no nos van a defender en el 4-4-2 y se os van a intercambiar las posiciones. A Sabio, apoyo defensivo básico, importante, quedarse en banda, ya que es el que normalmente siempre está completamente abriendo en izquierda, y ganar la espalda, ya que a veces busca también la espalda con entrar al área por los centros. Y finalmente a Dovic le dejaremos en quedarse en el centro, futbolista de referencia, ya que a veces baja a recibir y a descargar para sus compañeros, y quedarse arriba para que forme la doble punta con Iván Martín. Así que hasta aquí el vídeo del Girona de Mitchell en EAFC 24 y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.